El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Su contenido es apto para todo público. Se recomienda que los menores estén acompañados por sus padres o adultos responsables. Teledique, tan arjonero como tú. El contenido del siguiente programa es responsabilidad del concesionario. Teledique no se hace responsable de los comentarios y conceptos que se emitan. Teledique, tan arjonero como tú. Muy buenas noches, tengan todos amables televidentes. Sean de nuevo bienvenidos a nuestro canal Teledique y este es su programa Hechos y Opiniones. Hoy estamos originando directamente desde la oficina del doctor Mauricio Pornoy Cantillo, director del noticiero El Vigía, que se transmite por Comundo Radio y que hace mucho tiempo también pues, era emitido por Radio Vigía. Con él estamos porque realmente es un personaje polifacético. Mauricio es periodista, es abogado, es economista, es folclorista, político, ganadero y hasta compositor. De todos estos temas vamos a compartirlos hoy con este invitado especial que tengo y que lo pongo pues a consideración de todos ustedes. Mauricio, muy buenas noches, bienvenido a Arjona, bienvenido a Teledique y a nuestro programa Hechos y Opiniones. Hombre, Julio, muchas gracias, muy amable. La verdad que es un honor que hayas seleccionado mi nombre para este reconocido medio periodístico que he tenido la oportunidad de ver algunas veces. Estoy a tu disposición. Realmente un saludo para los televidentes, especialmente los de Arjona, una tierra al cual he estado muy vinculado hace muchos años a través del folclore, a través de la política. Pues sí que, repito, a tu disposición, Julio. Bueno, gracias. Iniciemos, Mauricio. Preséntese ante los televidentes. ¿Quién es Mauricio Pornoy, su origen, sus estudios, su niñez, en fin? Un poquito pues para conocimiento de los televidentes. Bueno, yo soy Mauricio Pornoy Cantillo, nací en Fundación Magdalena, aunque mi cédula dice que nací en Aracataca, porque en ese entonces Fundación era corregimiento de Aracataca. Llegué a Cartagena a estudiar al Colegio Fernández Baena como interno y a los 9 años, tengo 71 años de vivir en Cartagena desde niño y me siento cartagenero de pura cepa. A esta ciudad le debo pues realmente todo lo que he logrado, mis realizaciones profesionales, personales. Mi familia, mi esposa, mis hijos son cartageneros, mi esposa. Y en fin, pues soy un corroncho cartagenero. Listo. A ver, Mauricio, su apellido es Pornoy Cantillo. Cantillo pues es un apellido bastante familiar, bastante de nuestra zona. Pero ese Pornoy es como un poquito extraño. ¿Cuál es el origen de ese apellido? Bueno, mi padre Israel Pornoy era de origen, era ciudadano rumano. Me dicen algunas personas que vino a Fundación, primero a Ciénaga, Magdalena, huyendo la guerra. Un hombre muy emprendedor, tenía diferentes negocios en Fundación, tenía aserraderos, tenía supermercado, era un hombre tan emprendedor que para la fiesta llevaba las mejores orquestas a Fundación, era empresario de casetas o de salones, como se decía en esa época. Y se casó con mi madre, una señora nacida en Buenavista, un caserío de Remolino, Magdalena, municipio a orilla del río Magdalena. Repito, me vine a estudiar a Fernández Baena, soy bachiller orgulloso, como dice Adolfo Pacheco en mi niñez, y terminé en el Fernández Baena
terminé como bachillerato como auxiliar, pasé a ser pasante, pasé a ser profesor y terminé siendo un dirigente importante en la estructura directiva del colegio. Manejé el deporte de Fernández Baena, ingresé a la Universidad de Cartagena y estudié economía, posteriormente estudié derecho. Nunca me he querido graduar de abogado, no lo he ejercido, sino desde el punto de vista de los cargos que he ocupado afortunadamente en la ciudad. Y he estudiado periodismo por correspondencia y lo ejerzo con la mayor satisfacción del mundo. Bueno, hablemos un poquito de esa faceta suya como periodista. Yo recuerdo que lo conocí hace muchos años, cuando usted era contralor distrital. Recuerdo yo que en una visita que estábamos haciendo para el festival con el doctor Jorge Correa, ahí yo lo conocí. Estaba muy de moda en ese entonces también el de concejal Javier Cáceres, que también tengo entendido muy buen amigo suyo. Entonces, háblenos un poquito cómo inicia esa faceta suya, cómo incursiona en el periodismo y por qué. Bueno, yo era un hombre rebelde, era un joven rebelde, un niño rebelde. En el Fernández Baena era un colegio muy liberal, muy abierto, y había una cartelera, y allí teníamos la oportunidad de quejarnos de la mala calidad de un profesor, de la mala calidad de la comida, del internado. El deporte, que ha sido toda la vida una de mis actividades preferidas, yo escribía en la cartelera sobre deportes, los torneos intercursos, los intercolonias, había 400 internos, había gente de todo el país y se creaban los equipos de fútbol de intercolonias. Y allí yo escribía sobre béisbol, aprendí a jugar baloncesto, fui un buen jugador de baloncesto y un buen jugador de fútbol. Representé a Bolívar en ese aspecto en los dos deportes. Pero el periodismo siempre, después en la universidad igualmente comencé a ejercer críticas. Escribía sobre deporte en el diario La Costa, me dio la oportunidad el doctor Carlos Escayón Villa, era tribuna deportiva, y allí, pues, después surgió lo del folclore. Aquí oír un vallenato era un sinónimo de ser un vaquero, de ser un campesino, un corroncho. Y monté el programa Fiesta Vallenato, duró 44 años, al extremo que tuvo 2 emisiones diarias, una de 11 a 12 y otra de 4 a 5. Ya te puedes imaginar la labor que se hizo vallenatizando no solo a Cartagena, sino a toda la sabana, dando a conocer la historia de sus compositores, de sus cantantes, de toda la estructura de un conjunto. Y también con Luis Alberto Payares creamos el programa deportivo Estadio, que tuvo muchísimos años, todavía lo tengo. Dentro del programa del noticiero está un segmento que se llama Estadio, en homenaje a ese programa. No tiene nada de raro que dentro de mis proyectos sea resucitar Fiesta Vallenata para darle al vallenato otra vez algo de importancia en la ciudad, porque colocar una emisora, vallenatos y vallenatos y vallenatos, pero no decir ni quién canta, ni quién es su compositor, ni cuál es la historia de la composición y cuáles son los personajes, realmente no vale la pena. Está bueno para que la gente oiga, pero no vallenatiza, que fue lo que hicimos nosotros con Fiesta Vallenata. Al terminar ya mi vida de funcionario público, ese acervo de conocimientos que me dio haber sido 10 años alto directivo de la electrificadora de Bolívar, director de tránsito departamental y distrital, secretario general del Consejo, secretario de Hacienda de Cartagena en el primer gobierno de Nicolás Curi, todo el periodo, auditor de varias entidades públicas, contralor de Cartagena, concejal de Cartagena, toda esa
cantidad de conocimientos, más los estudios que permanentemente hago, me gusta estudiar mucho, pues, y ver la situación de Cartagena y de Bolívar, se me ocurrió, si como Contralor no pude acabar con la corrupción que existía ya en la ciudad, pues pensé que con el periodismo puedo, y sigo haciéndolo todos los días, señalar las irregularidades, las anomalías que cometen los funcionarios públicos, los políticos y además de los políticos, los mismos empresarios privados de la ciudad de Cartagena que se amangalan con ellos. Entonces, el periodismo mío es algo visceral. Me dicen mis hijos, mis amigos, que por qué me comprometo tanto a decir cosas que nadie dice, pero ese es mi sangre, ese es mi ADN, y algunos dicen no tienes ninguna necesidad de estar exponiéndote. He tenido muchas cosas en el periodismo que me han costado mis malos ratos, amenazas, demandas, pero sigo hoy, repito, este año cumplo 81 años de vida y seré periodista, folclorista, parrandero, hasta el día que me muera. Oiga, precisamente, ahora que usted habla de ese periodismo y de esa afición suya al folclore y esa dirección del programa Fiesta Vallenata, yo recuerdo, Fiesta Vallenata era lo mejor que había en programa, sin querer pues demeritar quienes hayan hecho también un programa vallenato de esa índole, pero Fiesta Vallenata yo creo que se podría comparar como con un programa de vallenato que había en Barranquilla, que se llamaba Rapsodia Vallenata, muy escuchada también. Entonces, yo no sabía que usted fue el director de ese programa, lo manejaba o lo presentaba Pedro Pérez Barrio, ¿cierto? Sí, Hablemos un poquito de eso, ¿por qué se da ese programa? Pues por lo mismo, mira, uno llegaba aquí a una fiesta y yo que venía de crearme en un ambiente con Luis Enrique Martínez, con Abel Antonio, con Landero, con Juancho Polo, con el viejo Pachorrada, que convergía, era fundación, era el centro vallenato del país, no era Valledupar. Entonces yo oía mucho vallenato y me sabía la música de Escalona, y era una lástima que uno tuviera que llevar 1 o 2 long play bajo el brazo para ir a una fiesta para poder escuchar un vallenato. Y se me ocurrió crear Fiesta Vallenata. O más, se iba a llamar Parranda Vallenata. Yo ocupaba un alto cargo en la electrificadora de Bolívar y me impedía pues estar allí personalmente, pero lo dirigía a control remoto. Allí se colocaba la música que yo escogía, hacía mis comentarios como hago hoy en el noticiero. Yo no voy muy poco a las emisoras. Aún más, me preguntas dónde queda Colmundo Radio hoy, donde tengo el noticiero, y yo no sé. Hago todo desde acá. Ya con la tecnología lo permite tranquilamente. Entonces, Fiesta Vallenata cogió un auge. Allí estaba Pedro Pérez, estuvo Miguel Lara, estuvo David González, estuvo Amín Segundo Pájaro muchos años, coordinando ese noticiero. Miguel Lara, El Pindo Sánchez, cuando se fue para Cali, cuando regresó, que tenía un programa que se llamaba La Hora Vallenata, lo vinculé al programa. Y bueno, la verdad que las satisfacciones de Fiesta Vallenata fueron muchísimas. Allí conseguí muchos amigos. Nosotros invitábamos a los compositores. Por ejemplo, la amistad con Poncho y con Emiliano surgió de allí, que lo invitamos con Guillermo Sánchez a que vinieran a Cartagena a presentar su primer trabajo como hermanos. Jorge Oñate, Diomedes, Binomio. El otro día comenzamos a recopilar saludos en todos estos años de folclorista y de amigo del folclor, de amigo del vallenato, y ya vamos por 60 y pico de saludos. Algunos pues han creado algún problema político. Me creó un saludo que hizo Rafael Orozco, el Binomio, en un tema llamado El Negrito Sabrosón, que
En cualquier momento de esto te cuento la anécdota de lo que me costó ese saludo. Entonces, esa es más o menos la historia de Fiesta Vallenata. Bueno, amables televidentes, permiso para un break muy corto y ya regresamos. Mejora tus competencias y prepárate para el campo laboral en Cedesarrollo. Inscríbete ya en nuestras carreras técnico-laborales en las escuelas, empresarial e industrial, turismo y servicios y bienestar integral. Más información 313-562-7447. Aplica en términos y condiciones. Confenalco y tú, siempre juntos. Vigilado Supersubsidio. Mauricio, usted tiene muchos amigos en el folclore, en lo político, en fin. Yo recuerdo alguna vez cuando el Festival Bolivarense tenía por ahí una cuarta, quinta versión quizás, por ahí más o menos, no preciso en qué año. Pero bueno, eso hace ya, ¿qué? 40 años, por ahí, 41 años que usted estuvo allá. Yo recuerdo que usted era muy cercano a los festivales y se apareció una vez al Festival de Arjona con el hermano del acordeonero de Rafael Orozco, Pollo Irra, Norberto. Se presentó con Norberto Romero. Cuando eso todavía el binomio no había salido, pero Norberto Romero sí había grabado ya y era conocido. Y recuerdo yo que esos actores que eran muy famosos, muy reconocidos ya, se peleaban por subir a la tarima, por hacer presentaciones. Hoy por hoy, Mauricio, eso se ha perdido y se ha comercializado mucho ya también el folclore. Ya no hay un actor, un artista que haga una presentación gratis. ¿A qué se debe eso? Ese día parrandeamos nosotros con Norberto y con un señor de allá de La Mojana, Sucreña, que estaba participando. Hicimos una parranda y nos fuimos para donde un primo, recuerdo yo, y ya después no recuerdo a qué hora, pero recuerdo yo eso, estábamos sentados en un piso en la plaza principal. Sí. En esa época el Festival Bolivarense del Acordeón era para mí un atractivo especial. Colaboré muchísimo, traje a Arjona muchísimos amigos. Recuerdo que en una oportunidad traje a las hermanas Escalonas, a Margarita y a Daluz. Fue el aporte mío en esa oportunidad al festival. Traje a mi compadre Julio Oñate, a Octavio Daza, que era mi gran amigo, se alojaba aquí. Cuando ganó con Nido de Amor, aquí con Rafael Ricardo, estructuramos la canción. Y yo he sido jurado de Arjona, del Festival de Arjona, si no unas 7, 8 veces. La última vez me retiré del jurado allí en la tarima porque realmente no me gustó el manejo que le estaba dando el presidente de la Junta Directiva y yo soy un hombre muy reconocido. He sido jurado del Festival Vallenato a nivel de profesional de acordeonero y a nivel de canción inédita 4 o 5 veces y nadie me iba a manipular. Entonces consideré que me estaba faltando el respeto y se lo dije al público que me retiraba y me retiré y nunca más he ido al festival. Me han invitado varias veces, lo ayudo. Usted mismo es testigo que este mismo año que pasó lo invité aquí al noticiero a promover gratuitamente el festival. Así es. Porque eso está, repito, dentro de mi ADN de ayudar al folclore. Lamentablemente se ha comercializado mucho. A mí me alarma hoy, por ejemplo, saber que la figura del Festival Vallenato, Festival de la Leyenda Vallenata este año va a ser Chayanne, un bailador, cantante, como si el vallenato no fuera un atractivo de por sí mismo. O sea, los señores hijos de Consuelo han considerado que el negocio está en traer figuras de esta talla, demeritando a los propios vallenatos, a los propios
grupos, a los propios artistas que promueven la música de la cual ellos viven, porque definitivamente el Festival de la Leyenda Vallenata sin ánimo de lucro no tiene nada, es un negocio multimillonario que mueve miles de millones de pesos todos los años. Usted termina el festival hoy y al día siguiente comienza la comercialización y entonces es una lástima. Usted ve que, yo le pregunto a usted quién ganó el festival del año pasado en profesional y estoy seguro que no sabe. Y usted es un hombre que está... Ya tiene como poca trascendencia en eso. Por eso. Entonces uno peleaba porque Miguel López le ganó a Landero el festival y hubo piedra. Hoy no, hoy uno sabe quién va a ganar 10 días antes del festival. Así es. Eso se ha deteriorado, se ha desprestigiado. Se ha prostituido. Sí, entonces el festival es un negocio como tal, pero de que el festival promueva el folclore, no, eso, uno va a Valledupar y yo voy más a las parrandas que a ver un concurso. Y me han ofrecido ser jurado 2 o 3 oportunidades, aún más, me ofrecieron un homenaje y me negué de manera inteligente, por un problema familiar dije que no podía ir, porque la verdad no me presto para que van a homenajear a 50 personas. Es como los reyes inéditos del festival. Todo aquel que le robaron el festival lo quieren colocar como rey vitalicio del Festival Vallenato. Y allí ahí, en ese saco entra un hombre como Emilianito Zuleta y lo van a meter con un don Juan o un don Nadie y Emiliano no aceptó. Entonces, el folclore, desde ese punto de vista de los concursos, que es diferente al festival. El festival es una fiesta en donde hay conferencias y esto, pero el concurso como tal y las casetas como tal prácticamente se acabaron. O sea, las casetas se presentaban 3, 4 casetas en Valledupar, en el festival, compitiendo por la calidad de los músicos. Hoy no, hoy es el concierto que lo maneja la fundación. Bueno, cambiemos un poquito de tema ahorita, Mauricio, y entremos al tema de pronto ya más profesional. Háblenos un poquito de esa faceta suya como fiscal, como auditor, como el hombre que controla el manejo de los recursos del distrito. Hablemos un poquito de eso. ¿Qué tan fácil fue eso? Partiendo de la base de que estamos en un país donde la corrupción pulula y donde las denuncias se hacen y quedan ahí, se manejan pues por debajo de la mesa, dicen, ¿no? Hombre, yo hice una carrera como funcionario público larga. Mi primera experiencia como funcionario, pero no político, porque participé en un concurso, fue en la electrificadora de Bolívar. No gané, pero por la ubicación me ofrecieron otro cargo y acepté. Manejaba la facturación, la cartera, la lectura de los contadores, el área esa, los reclamos. Sí, el área se llamaba facturación y servicios. Eso era un monstruo. Duré 10 años en la electrificadora de Bolívar. Cuando a la electrificadora ingresó la política y un hombre muy importante como Julio César Turbay Ayala, que fue amigo en ese momento, con Nicolás Curi y Marún Gozaín, consideraron de que yo podía ser el nuevo gerente por 10 años de experiencia. Se metió la política y eso me costó salir de la electrificadora. La política me llevó a ser inmediatamente director de tránsito departamental y de Cartagena, que era uno solo. Un cargo muy difícil. Allí me ratificaron 3 gobernadores.
De allí pasé a la secretaría del Consejo de Cartagena y aprendí politiquería. Hice un máster. De allí fui auditor del DAT. ¿Por qué politiquería? Porque es que allí se maneja todo el sumum de la política. Quítate tú, me pongo yo, este cargo es mío, este contrato es mío. El mundo bajo. El mundo bajo de la política. Aprendí mucho y allí habían unos cancamanes de la política. Joaquín Franco Burgos, Nicolás Curi Vergara, Olegario Barbosa, Javier Cáceres, Carlos Faciolince, Víctor Camacho, Josefina de la Espriella de Gómez Nar. Vea, allí se manejaba, ser secretario del Consejo en esa época era un honor, porque tenía uno que enfrentarse, prepárame un acuerdo más o menos en estas circunstancias, tenía uno que estudiar y, bueno, de allí, de la auditoría del DAT y de Encoferia, una empresa que creó la ciudad para manejar las corridas de toros y la plaza de toros y el manejo comercial de eso, ganamos la alcaldía de Cartagena con Nicolás Curi y Nicolás me designó su secretario de Hacienda. Todo el primer periodo de Nicolás estuve allí manejando el erario, el dinero del distrito. Me retiré. Nicolás Curi, tú me hablabas inicialmente de grandes amigos, fue mi papá en política. Todos esos cargos, a excepción de la electrificadora, los ocupé porque me convertí en el brazo derecho de él. Y cuando terminamos en la Secretaría de Hacienda, ese periodo, del primer periodo de alcalde Nicolás, tuvimos un distanciamiento político, pero no personal. Y me vinculé al grupo de Javier Cáceres, en donde realmente me convertí, igual que con Nicolás, en un hombre importante en su grupo. Me ofrecieron la Contraloría Distrital. Javier Cáceres y Vicente Bleles estuvieron aquí en la casa, yo tenía mis oficinas acá, y hice la campaña para que Vicente fuera la primera vez senador de la República. Me dieron la vicecontraloría, con unas funciones, yo diría que más importantes que las de contralor. Allí comencé a ver tantas cosas. Y bregando, y me apoyaban en algunas cosas los concejales y otras no, porque esa estructura de las contralorías municipales es un absurdo. Al contralor lo elige el consejo. Óigase, el consejo, los concejales tienen cuota burocrática en la alcaldía. La secretaría el IDER es de fulano, infraestructuras de Sutanejo, y entonces como un contralor que es elegido por los concejales puede hacerle una investigación a un funcionario que es del concejal que lo eligió. Y me fui dando cuenta que era muy difícil, muy difícil hurgar en el intríngulis ese de la corrupción. Yo hice y renuncié a la Contraloría después de 4 años porque me metí con Aguas de Cartagena. Aguas de Barcelona se llevaba miles de millones de pesos de los cartageneros para España y nadie decía nada. No había control fiscal, o sea, la Contraloría, siendo una empresa con la mayoría accionaria del distrito, el Contralor no podía vigilar cómo se manejaban esos miles de millones de pesos. Y fui víctima de un ataque, yo diría que bellaco, canalla. Entonces, los concejales inicialmente me respaldaron,
porque ellos tampoco podían entrar allí. Pero cualquier día me entero que estaban negociando y el marrano de la fiesta era yo. Y los reuní y renuncié irrevocablemente. Nunca más ocupé un cargo público. Me dediqué a esto, al periodismo. Me siento orgulloso de lo que he hecho. En algunas cosas he triunfado, en otras cosas, pero no he perdido la línea de los intereses de la ciudad y los intereses de Bolívar. Cualquier día Javier Cáceres vino a la casa y me dijo que por qué no hacía la campaña para consejo de Cartagena con Argemiro Bermúdez. Hicimos un binomio, el binomio del deporte le llamaron. Ambos éramos dirigentes deportivos destacados en ese momento, hicimos una campaña y creo que ocupamos la primera posición. Argemiro había estado al borde de no ser concejal en el periodo anterior y en el siguiente, conmigo de suplente, ocupamos el primer lugar. Pues nunca fui al consejo. Un día fui y vi cómo se estaba manejando un proceso de una manera tan irregular, y a mí me tocaba ingresar al consejo y votar de acuerdo a lo que olí, a votar en contra de mis propias creencias. Y le dije a Argemiro que no iba. Y no fui nunca. O sea, perdí, era 6 meses cada uno y nunca fui al consejo ni recibí una cuota burocrática, ni absolutamente nada. Me dediqué de lleno a mi finca y a mi noticiero y a lo que a mí me gusta. No, cero política. Bueno, amables televidentes, permiso para un break muy corto y ya regresamos. Mejora tus competencias y prepárate para el campo laboral en Cedesarrollo. Inscríbete ya en nuestras carreras técnico-laborales en las escuelas Empresarial e Industrial, Turismo y Servicios y Bienestar Integral. Más información 313-562-7447. Aplica en términos y condiciones. Con Fenalco y tú, siempre juntos. Vigilado Supersubsidio. Bueno, hablemos ahora sí pues de esta actividad ya de carácter más independiente, más propia, que está desvinculado totalmente de la parte política. Hablemos un poquito de ese acceso a la ganadería, al campo. ¿Cómo le ha ido y cómo está la ganadería en estos tiempos pues, de tantas dificultades cuando este cambio climático en verano llueve y en invierno hace verano, en fin? Yo tengo una finquita de 30 y pico hectáreas aquí en las puertas de la ciudad. En ese entonces para entrar había que dejar el carro en la Cordialidad y en una trocha intransitable en invierno. Me costó 110.000 pesos. Yo no sé cuántos miles de millones vale hoy. ¿En qué más o menos sector, en qué parte más o menos puntual está? A 2 minutos la terminal de transporte ya. Con eso te digo todo. El camino que la entradita que va como para los lagos, ahí donde está la bomba de... Ahí está. Esa carretera la acaban de pavimentar, la pavimentó Dumet Turbay. Allá queda el emporio de Alfonso Isaca después de la finca mía. Y esa vía me favoreció desde el punto de vista del acceso y de la valorización de la finca. Allí he tenido de todo, cría de cerdos grande, he tenido cría de carneros grande, he tenido piscicultura, he tenido ganadería. La ganadería, pues fui directivo destacado de la Cooperativa de Ganaderos de Bolívar, Codegán,
fui presidente de su asamblea de socios varias veces, muchos problemas de manejo, corrupción. Me tocó ser presidente de la Junta de Vigilancia que hacía el control social de los intereses de los socios de la cooperativa, y llegó un momento que me tocó renunciar porque estuve amenazado de muerte, porque no, lo mismo que hacía en la Contraloría, vigilar de que algunos socios no se robaran la plata y la leche de los campesinos, de los socios. Eso me costó enemigos. Renuncié a la cooperativa, pero no he dejado de ser ganadero. La leche que produzco ahora la vendo a un muchacho quesero, me paga bien, no tengo el problema de ir a pararme en el centro de convenciones, en una asamblea, a pelear con el gerente y con los socios que eligen el gerente. Fui miembro de su consejo de administración, fui presidente de la asamblea de socios varias veces, me elegían hasta los enemigos por la forma en que manejaba la asamblea, y fui presidente de la Junta de Vigilancia. Muy fuerte, muy difícil. Entonces, hoy voy a la finca todos los días, después que termino el noticiero, aquí en almuerzo oyendo el noticiero y participando en él, y posteriormente me quito la investidura de periodista y me pongo la de ganadero. Oiga, quiere decir usted pues que la corrupción no está solamente en la parte política, sino que también los gremios privados, por ejemplo, en Fedegan y tal vez en otras organizaciones, es el mismo cuento, la corrupción se mete, está enraizada en todas las esferas de este país. Mire, Julio, yo no voy a una asamblea de Fedegan. Mire, usted ve esta placa allá. Esa placa me la entregó Fedegan hace unos años por mi trabajo en favor de la ganadería. Esta placa que está allá es por mi trabajo toda una vida al servicio del deporte. He sido elegido dirigente deportivo del año 2, 3 veces. Y en todas partes, en todas las actividades, Colombia está tomada por la corrupción. Usted va a una EPS y si no le pasa el almuercito a la muchacha o el muchacho que lo atiende para que le entreguen las medicinas, pues espérese unos buenos días para que las reciba. Allí comienza. Entonces, si no hubiese empresarios, contratistas corruptos, no hubiese alcaldes y gobernadores corruptos que venden los contratos y reciben la comisión o se hacen socio del mismo contratista para explotar la obra. La corrupción en Colombia es una pandemia. Es una pandemia. A ver, Mauricio, partiendo pues de todo el concepto, de estas opiniones y de estas vivencias, ¿qué opina usted de este país? Hombre, yo pensé, y soy honesto, yo voté por Petro. Mis amigos con solvencia económica pensaban que yo era petrista. Yo no soy petrista, ni fui petrista, ni lo soy. Yo lo que pensé era que este hombre podía disminuir esto de que estamos hablando, de que el presidente de la República va a hacer una concesión de un campo petrolero y recibe en dólares, millones de dólares, y se lo consignan en un paraíso fiscal, y que esto podría cambiar. Lamentablemente, un hombre, una golondrina no hace verano. Erradicar de la mente de los colombianos la corrupción va a pasar 3, 4, 5 generaciones. ¿Qué ocurrió? Que el Congreso de la República no le aprueba a este señor las cosas que él piensa que pueden mejorar la situación del país, y hasta ahí llegó. Y si a eso le acompañamos errores
graves que ha cometido en el manejo de algunas situaciones, pues el cambio, no va a haber cambio y volveremos otra vez a esta situación de la que estamos comentando. No hay contrato sin comisión. Los grandes empresarios de este país, dueños de bancos, dueños de las cadenas de televisión, etcétera, etcétera, son los dueños del país, son los que ponen los congresistas. Los congresistas no te aprueban un proyecto de ley, tú lo acabas de ver con la ley de financiamiento, que el presidente del Senado recibió 3.000 millones de pesos para meterlo en el orden del día y para aprobarlo. Las comisiones, es una situación difícil. Entonces, hoy el país está en una situación difícil, muy difícil. Yo traté el otro día de hacer un gran negocio, una finca, una urbanización en sociedad, y los tipos financistas me dijeron: Mauricio, no podemos hacer esto porque es que uno no sabe qué va a pasar. Uno no sabe qué va a pasar. Yo pues tengo mi finquita, tengo esta casa, es mi patrimonio, mi pensión, por fortuna buena, me la pagan puntual, no tengo flujos económicos, pero el país necesita un cambio. Aquí Cartagena tiene 546.000 personas que si desayunan no almuerzan. Y tenemos un alcalde que está pensando, en vez de mejorar la situación de la calidad de vida de los cartageneros, construir y que el gran malecón del mundo, allá en la orilla del mar, para que Cartagena tenga un malecón como el de Barranquilla. Por ejemplo, no hay prioridad en la inversión pública. O sea, Cartagena tiene necesidades protuberantes y, por ejemplo, eso aquí en miniatura comparado con el país. Entonces, es más importante para un alcalde hacer gran malecón que terminar la vía perimetral o arreglar las vías importantes de la ciudad, la Quinta Avenida aquí en Manga, que se ha convertido en un barrio de paso, que se hace invivible. Conclusión, Cartagena es reflejo del país. La verdad que es preocupante. Yo no soy terrorista de opinión, pero lo visto antenoche, un presidente que desnuda a sus propios ministros cuando no los voto, los declaro insubsistentes. Ya, listo. Pero el que no esté conmigo que se vaya, porque esto voy a pedirle que se vaya, no. Si no estoy de acuerdo con un subalterno mío, lo voto. Nicolás Curí, en su primer gobierno, que ha sido uno de los mejores gobiernos, no porque yo hice parte, sino que lo viví, a todo el que se iba a posesionar le decía: me haces el favor y me pones una renuncia sin fecha, por motivos personales. Y las veces que tuvimos discrepancia, yo le decía: usa la carta. Sí, pero es que un presidente, un alcalde, un gobernante no tiene por qué decir que mis secretarios o mis ministros son incómodos. Ojo, si es incómodo y yo soy quien lo nombro, yo lo quito. El presidente soy yo, o el alcalde soy yo, o el gobernador soy yo. Oiga, Mauricio, y todas estas cosas que uno a diario observa penosamente, y bueno, de pronto uno sin poder hacer nada, con los brazos pues caídos porque no se puede hacer nada. ¿Usted cree que eso se debe a que realmente a Petro le endilgan de que es el tipo más inteligente? Los petristas dicen eso, pero uno ve las cosas y parece que no encajan dentro de ese perfil. ¿Será falta de capacidad o sí tiene la capacidad y lo que lo mata es la soberbia y esa prevención que él tiene con aquel que no está en la línea de él? No, de que es un hombre inteligente y que es un hombre preparado nadie lo puede negar. Lamentablemente no es lo mismo ser senador de la República que ser alcalde de Bogotá o ser presidente de la República. Si tú estás en la oposición, para ti es fácil decir cosas, plantear cosas, pero ejecutar, ahí, y entre otras cosas,
el pacto histórico, como se llame el grupo este que acompañó a Petro en su aspiración y que lo hicieron presidente, no estaba preparado para gobernar. No estaba preparado. Fíjate que el ministro de Hacienda, ¿quién era? ¿Quién era la secretaria de Agricultura? Cecilia López. O sea, venían del Partido Liberal, venían del Partido... O sea, trató de hacer una gobernabilidad, pero no quería... O sea, yo te doy el ministerio, pero mando yo. Cuando aquí la estructura política administrativa de este país es, ¿qué me vas a dar? Te doy el Ministerio de Agricultura y el presidente lo manda. Eso es un lote del señor Gaviria o del señor Cepeda o del señor Uribe o del señor Vargas Lleras. Recuerda el gobierno de Santos, el señor Vargas Lleras quería ser más presidente que Santos hasta que le dijo, no señor, el presidente soy yo. Y cuando las vías que prácticamente adjudicaba era Vargas Lleras, yo te acompaño en la vicepresidencia, pero me da este ministerio y este ministerio. Y aquí mando yo. Entonces, la forma de gobernar aquí, la estructura del Estado, lo que decía Álvaro Gómez Hurtado, es el sistema. Tenemos un sistema político corrupto que no permite. ¿Usted cree cuántos senadores tienen los bancos? ¿Cuántos millones se gastan en las campañas de cada senador para que no le vayan a aprobar ninguna ley que los afecte? Oye, Mauricio, es que hay tantas... Uno ve cosas que no comparte y que no entiende. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un gobierno de corte social, que sea un gobierno de cambio, no se va a dar cuenta, por ejemplo, de cosas que uno como ciudadano pide, que se haga un cambio? Si usted compra un vehículo, usted lo compra y sale con su póliza de responsabilidad civil. Te pagan, si te accidenta a ti, a que vaya contigo, te pagan el carro, en fin. El carro está protegido. ¿Por qué se exige el SOAT? Yo creo que eso es una cuestión que golpea de frente directamente y que está en conocimiento de cada uno de nuestros legisladores y no pasa nada. Entonces yo creo que ahí vaya lo que tú dices. Ahí está el SOAT. ¿Por qué el SOAT? Pues el SOAT es de los grupos de los aseguradores, de las compañías aseguradoras de este país. Entonces, es el caso, mira, es que hay casos sencillos. Por ejemplo, si yo tengo la capacidad económica para tener un seguro prepago de salud, ¿por qué tengo que hacer EPS? Entonces, tengo que pagar la EPS y como la EPS es mala y tengo la capacidad, busco la prepago. Hombre, descongestionen las EPS. Todo el que tenga capacidad para pagarle a la compañía de seguro su seguro privado, pues que despréndalo de esta cosa y que dé una cuota aparte para la EPS que va a atender a la gente que no tiene capacidad. Pero no. Pero ves, lleva un proyecto de ley. Ahí está la reforma a la salud. ¿Cuántos miles de millones de pesos se acaban de perder aquí con Cosalud? El señor Jaime González se escapó, pagó 400.000 millones de pesos en una empresa privada de él con la plata de la salud de la cooperativa. Y tenga la seguridad que va a pasar lo que ha pasado con las otras especies. No pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque yo no sé si usted conoce el estudio de cuántos senadores y parlamentarios son socios mayoritarios de EPS de este país. Entonces, ¿cómo se van a dejar ellos mismos quitar su fuente de ingreso? Entonces, hablar de esta parte política a mí realmente me mortifica porque me duele como colombiano que este país no tiene, para mí no tiene futuro. No tiene oriente. Mauricio, uno ve, la gente ve, comenta y dice, y bueno, y ve usted que en este consejo de ministros que se hizo
ahí salió pues a relucir todas estas inconformidades de ellos mismos, del grupo. Entonces mucha gente dice, pues, comenta, observa y ve que las evidencias de este señor Benedetti, un vulgar personaje dentro del gobierno que le hace tanto daño, y por qué Petro lo defiende. Y usted no se dio cuenta dentro de ese consejo que él no defendió a Laura, defendía a este señor que es el mayormente, digamos, causante de toda esta debacle que ha habido en el gobierno. Y que no solamente, es que Benedetti ha estado en todos los gobiernos. El caso de Benedetti fue un caso de análisis psicológico, psiquiátrico. ¿Cómo no va a saber Petro, que es un hombre tan inteligente, que la imagen de Benedetti está totalmente deteriorada y lo va a llevar de jefe de despacho? Eso es un absurdo. Es una yo diría que es una estupidez política. O sea, divide su propio grupo y pone a pensar el país cuál es el poder que tiene Benedetti sobre Petro cuando no se atreve a dejarlo sin chafaina y para acabar de fregar, ya faltándole años, 6 meses, 8 meses, 2 años prácticamente para terminar su periodo, lo va a llevar a ser su jefe de despacho. Eso no tiene presentación. Mauricio, eso como dice el dicho, y que blanco es gallina lo pone, ¿verdad? Porque no entiende uno, o sea, el más humilde, analfabeta, entiende de que algo hay ahí. ¿Por qué sostener a este señor en esas altas posiciones? Más aún cuando él lo dijo, si yo hablo nos caemos todos. Claro, es que el guardado es grande. Oye, esto va a acabar con la posibilidad de que los progresistas vuelvan al poder. Va a ser muy difícil. Y ahí es donde está el peligro. De que venga ahora unas elecciones y ¿quién va a ser presidente de la República? O sea, es que aquí es apaga y vámonos. ¿Quién se vislumbra? ¿Quién puede ser el que vaya a reemplazar, que tenga los colombianos la esperanza de que va a componer este país? Yo no veo en el escenario los nombres, que la señora Cabal, que la señora Vicky Dávila, con todos los génicos atrás, el señor Bagallera, los mismos, con las mismas. Oiga, no tiene, yo no sé, no. Mauricio, hay algunas contradicciones muy evidentes que uno las observa y que la gente también comenta. Hay una antítesis que es que se habla de la paz. Se habla de la paz, pero lo que se hace y lo que se busca y lo que se observa es la división. La soberbia con la que él maneja las cosas conlleva precisamente a las divisiones, a esto de lo que está pasando precisamente. ¿Quién cree en el proceso de paz cuando se dice una cosa y se hace otra? Pero si es que la paz debe comenzar por el gabinete, y lo que nos demostraron es que ni ellos mismos están de acuerdo en eso que se llama paz. Yo tengo un concepto de paz diferente. Si no hay armonía en un gabinete, si no hay una unidad de criterio, una línea que lleve a un objetivo dentro de la misma estructura del gobierno central, lo mismo pasa en la guerrilla. Se está negociando con un grupo, pero hay unas disidencias que no van a permitir que los acuerdos de paz se cumplan porque yo no estoy de acuerdo con que este señor esté ahí representándome como jefe guerrillero. Si yo tengo mi grupo acá, yo mando acá. Mauricio, hay otra cosa que uno mira, es que la palabra en un gobernante es fundamental, es lo que genera credibilidad o no credibilidad. Entonces, uno escucha, por ejemplo, un video donde él habla de que la paz él la va a hacer en 3 meses, si no la hace renuncia. Igual habló que si se le demostraba de que había corrupción en su gobierno, él renunciaba. Y ninguna de las dos cosas se da. Entonces, es malo decir las cosas y no cumplirlas. No, papá, es que el populismo es uno de los factores más degenerativos que tiene la política.
vas en una campaña y comienzas a prometer y a decir cosas para ganar adeptos, pero ves ya con la investidura del cargo a cumplirlas. ¿Cuál fue el éxito político de Nicolás Curia? Con todos los defectos que Nicolás tenía. De que Nicolás, Boca Grande no hay una obra de Nicolás Curia, pero vea los barrios que pavimentó, ponía a la misma gente, le llevaba los materiales y la gente misma ayudaba a pavimentar. Entonces con participación. Claro, la lucha contra el hambre. Tú ibas ahí a las instalaciones donde estaba el IDEMA y comprabas carne y comprabas de todo a mitad de precio. Y entonces las supertiendas Olímpica, Guillermo Ramírez y todos los demás disgustados con Nicolás porque les estaba afectando su bolsillo. Pero estaba beneficiando a quién. Por eso lo eligieron 2 veces. Por eso lo eligieron 2 veces. Lamentablemente, pues, la situación de salud y esas cosas y la gente que comenzó a rodearlo, pues acabaron con un líder social como Nicolás y terminó preso y terminó señalado de corrupto, que es una lástima, pero allí estaba un ejemplo de que tú puedes comprometerte hasta donde pueda. Nicolás Curia lo cogía uno los sábados a ir a los barrios. Nicolás, ven acá y uno tiene que ir a su finca, su vaina. No, señor, si no puedes ir los sábados, aquí es de lunes a domingo. Nicolás, pero si no estamos en campaña, ya ganaste aquel día. No, es que hay que ir y conocer los problemas de otros sectores y a ver cómo los vamos a ayudar. Eso es muy... Y Nicolás no tenía experiencia administrativa, pero se rodeó de un grupo de personas, por lo menos en el primer gobierno, que no nos llamaron ni siquiera a la esquina de la Procuraduría a dar una declaración. Un manejo pulcro, un manejo que se puede hacer. Pero hoy aquí no hay un paso que se dé en estas administraciones nuevas si no hay el dinero por delante. Entonces, se comercializó, así como se comercializó el folclore, aquí se comercializó la administración. Mauricio, muchas gracias, se nos acabó el tiempo. La verdad que fue muy grato compartir contigo aquí esta hora de programa. Quiero agradecerte pues tu recibimiento aquí en tu oficina y bueno, tu saludo de despedida para los televidentes y para Teledique. Bueno, como lo dije inicialmente, es un honor, es muy sabroso, Julio, dialogar sobre estos temas. De pronto nos extendimos algo de la política nacional y la política local. Yo pues soy muy dado a dar conceptos sin ninguna clase de restricciones desde el punto de vista de que voy a afectar a uno o a otra persona. Yo sé lo que digo y lo que digo lo pienso y lo he pensado. He pasado muy agradable, hemos tocado temas de mi vida que vale la pena hasta recordarlos, anécdotas y del folclore, anécdotas de la política, anécdotas de la ganadería, anécdotas, bueno, qué demonio. Conclusión, Julio, muchas gracias y pues ustedes, telespectadores, espero tener la oportunidad, Julio, para un tema específico en otra oportunidad de dialogar contigo y con tu gente que te sigue. Para mí sería un placer, Mauricio. Muchas gracias. A ustedes, amables televidentes, mil y mil gracias por estar en sintonía todos los lunes con su programa Hechos y Opiniones. Que sean felices y muy buenas noches.